En los últimos días se anunció el costo de la canasta básica total, que fue del 6,2%. Es el monto de aproximadamente 95.000 pesos por el cual una familia integrada por 4 personas no cae en es la línea de la pobreza para una familia de 4 personas. Vamos a hablar ahora con una especialista, Eugenia Rodríguez, para analizar el tema. ¿Cómo te va, Eugenia? Bernardo Mañago, aquí en Científico. Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, es un número realmente alarmante, ¿no? El 6,7% en un solo mes, y que corre el límite de la pobreza a 95.000 pesos para una familia de 4 personas, realmente es preocupante. Sí, como vos bien decís, es preocupante y me parece va un poco en sintonía con lo que venimos observando en el devenir del índice inflacionario, ¿no es cierto?, del IPC mensual. Puntualmente, en lo que tiene que ver con el mes de abril, la canasta básica, total, con el 6,2, y también lo que es la canasta básica de alimentos, con un 6,7 de incremento, puntualmente se ubican algo por arriba, en realidad la alimentaria casi un punto de lo que fue el IPC de abril. Y puntualmente, si miramos el rubro alimentos y bebidas del promedio inflacionario de ese mes, vemos que, o lo que nos está diciendo, me parece, la canasta alimentaria, es que los alimentos de los sectores con menores ingresos subieron más que los del promedio de la población. Recordemos que el rubro alimentos fue 5,9 y ahora estamos hablando de 6,7 en la canasta básica total, en la canasta básica alimentaria, perdón, por lo tanto no es menor, digamos, este indicador. Los sectores de menores ingresos, que también destinan un mayor porcentaje justamente de sus ingresos a los alimentos, a la subsistencia cotidiana, están pagando los alimentos por arriba del precio, del aumento generalizado promedio de los precios. Claro. Bueno, es lo que se sabe, ¿no? Lo de siempre, que la inflación castiga especialmente a los sectores que tienen más bajos recursos y que destinan mayor parte de su presupuesto a comprar alimentos. ¿Y cuáles son puntualmente o aproximadamente esos alimentos básicos que más aumentaron de precio? Fideos, arroz, todas esas cosas. Exacto. Digamos. Todo lo que tiene que ver con panificados tuvo un incremento panificados, todos los derivados, ¿no es cierto?, del 16% en abril. Después también el rubro lácteos, carnes, que viene registrando un incremento cerca del 8% mensual, ¿no es cierto? Todo lo que vemos, sabemos que encontramos en la canasta familiar, en la mesa diaria de los argentinos. Y te sumo también, puntualmente, analizando el tema de las canastas, lo que tiene que ver con el incremento interanual, es decir, si miramos 12 meses para atrás. Y sobre todo si miramos lo que viene pasando con la canasta básica alimentaria, que llegó a un interanual del 59%, y si miramos, por ejemplo, ingresos de los trabajadores no registrados. El interanual a marzo, que es el dato que tenemos, lo ubica en un crecimiento del 42% ingresos de los no registrados. La canasta básica alimentaria a marzo fue un incremento del 55%, es decir, está 10 puntos por arriba el incremento de la canasta básica alimentaria de lo que fue el incremento de ingresos de los no registrados, ¿no es cierto? Por lo tanto, es muy difícil, ¿no es cierto?, que gran parte de los trabajadores pueda, digamos, alejarse como vos bien decías, la línea de pobreza que nos marca, y de indigencia puntualmente en el caso de la alimentación. Ahora, esta semana se puso en marcha finalmente el fideicomiso del trigo para tratar de contener el aumento en el precio del pan. ¿Cuándo vos crees que se verían los resultados? Es decir, que eso sería reflejado en los precios. Porque seguramente va a demorar, ¿no? Sí. Demora, no es un efecto inmediato, el fideicomiso es una muy buena herramienta, pero depende en gran medida de su efectiva aplicación. Me parece que, si a partir de este mes, que ya pasamos mitad mes, logra ponerse en curso efectivamente, quizás para el mes siguiente podemos empezar a ver los primeros impactos, que no son menores porque estamos hablando justamente del rol central que vienen teniendo los panificados en un contexto internacional de suba de los precios de los commodities, con impacto directo en el mercado interno. Y a eso te agrego, ver la evolución que termina teniendo lo que resta de este mes y el mes que viene. También, obviamente, que pase con el cumplimiento de los precios regulados, ¿no es cierto?, todo lo que se renovó, precios cuidados, cortes cuidados, y con el devenir de la brecha con los precios libres que tuvieron una fuerte incidencia en abril. Claro. Bueno, hay como una inercia, ¿no? Sabemos que una vez que la inflación se acelera, es realmente muy difícil lograr el efecto inverso, ¿no? Y da la impresión de que
más allá de la baja de este mes, en general se produjo una baja en el índice de inflación, que fue del 6%, el mes anterior había sido del 6,7%, pero que esa inercia va a continuar durante muchos meses, ¿no? Y sobre todo porque vienen meses en que los grandes exportadores de agropecuarios dejan de liquidar divisas y porque además vienen vencimientos de pago de combustibles, con lo cual se puede recalentar el tema del dólar y eso siempre se termina trasladando a precios de alguna manera u otra, ¿no? Sí, me parece que lo que resta, digamos, de este mes y para adelante, siempre siendo prudentes, hay que ver, bueno, justamente cuál es la dinámica inflacionaria y sobre todo cuando nos encontramos en un contexto donde esa dinámica parece disociada totalmente de lo que es tema costos. Quizás a veces para analizar, proyectar la inflación, seguimos, ¿no es cierto?, la evolución de los costos. Cuando nos encontramos en un contexto de disociación de los costos que no explican, digamos, directamente el aumento inflacionario, bueno, estamos ante una situación por lo menos preocupante. Sí. Me parece que seguir la dinámica, como vos bien decís, de lo que pase con el fideicomiso, con las herramientas que ya están implementadas y que quizás también se puedan poner en práctica en este tiempo, va a ser fundamental, bueno, sobre todo como por lo que nos preocupa, que es bueno, poder mejorar también, a la par de reducir la inflación, el poder adquisitivo de los y las trabajadoras. El viernes el presidente Alberto Fernández habló de la posibilidad de subir las retenciones como manera de desacoplar los precios internos a los precios en el exterior. Sobre todo estaba hablando del trigo, ¿no? Inmediatamente, un par de horas después, salió el ministro Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, a decir que había hablado con el presidente, que había hablado con el jefe de gabinete y que de ninguna manera se iban a aumentar las retenciones. Digo, el aumento de retenciones ahora está descartado porque el gobierno no tiene voluntad de dar la pelea, una pelea política con el campo y probablemente tampoco tenga el margen político para hacerlo. Pero digo, ¿sirve como instrumento para regular los precios internos o no? Sí, sin dudas, las retenciones son una herramienta para desacoplar precios en un contexto digamos, extraordinario en el sentido de la suba de precios a nivel internacional por el conflicto bélico, el traslado a nivel local, lo que estábamos viendo, digamos, directo en algunos productos como los panificados que consumimos. Las retenciones son una herramienta, como lo es el fideicomiso, como también son los cupos, digamos, son herramientas que tienen, en este caso, el Estado, el gobierno, para poder desacoplar los precios y para garantizar justamente productos accesibles a la población. Me parece que lo importante acá tiene que ver también con no desestimar el impacto que tiene el conflicto bélico, que viene teniendo el conflicto bélico desde sus inicios hasta la actualidad y su incidencia en los precios. En ese sentido, puntualmente te menciono un dato. Según la Federación Internacional de Alimentos, tenemos un incremento desde que comenzó la guerra de un 12% en dólares de los alimentos. Si lo trasladamos, hacemos digamos, la cuenta a través del tipo de cambio, implicaría a nivel local un incremento del 20%. Claro. Al momento, el impacto ha sido del 13%. Quiero decir, esto da cuenta de que no tenemos todavía el impacto directo de todo lo que está pasando también a nivel global con los alimentos en nuestra economía local, que seguramente las políticas implementadas están, digamos, aportando a que ese impacto se frene, a poder lograr, digamos, controlar en sectores clave de la economía, pero el impacto sigue y el conflicto bélico obviamente no ha llegado a su fin y tampoco podemos tener la certeza de cuándo eso va a ocurrir. Eugenia, te agradecemos muchísimo por el contacto.